noches a todos, sean bienvenidos a este acto de apertura en honor a las ponencias de la Sierva de Dios, Sor María de Jesús de León Delgado. En primer lugar, nos gustaría mandar nuestro más afectuoso saludo a las monjas que nos han cedido el espacio y han colaborado íntegramente para esta causa. Muchas gracias, hermanas. Saludamos también a las autoridades aquí presentes y agradecemos su estancia aquí. Esperemos que sea de su agrado. Saludamos también a los que nos ven a través de los medios de comunicación, que nos consta que son muchos, y también agradecemos esta participación de los medios de comunicación. Y en definitiva, pues saludamos a todos los aquí presentes, reunidos aquí en esta casa, que en definitiva es la casa de todos. Antes de comenzar el acto propiamente dicho, nos gustaría aquí invitar al ambón al señor Eusebio Castillo, concejal de Cultura del Ayuntamiento del Sauzal, municipio muy querido para nosotros debido a que es el municipio natal de nuestra siervita, que nos ha expresado su deseo de comunicarnos unas palabras. Adelante, por favor. Nada, seré muy breve. En primer lugar, disculpar a nuestro alcalde porque no puede estar con nosotros aquí. Y nada, para nosotros como sausaleros es un orgullo, un placer que se haga este tipo de ponencias. Agradecer a Ismael por hacer el trabajo que ha hecho, que nos lo va a dar ahora a conocer. Y nada, desde el Sausal, darle las gracias y nada, y un saludo. Gracias. Gracias, don Eusebio, por sus bellas palabras. A continuación pasaremos a una introducción dentro de este acto de ponencias. Me gustaría empezar, si ustedes me lo permiten, con una frase escrita por mí el año pasado, la cual dice textualmente así: hagamos de nuestra vida un signo permanente de adoración al Creador, porque el mundo que nos rodea está sediento de vislumbrar nuevos signos, no solo en palabras, sino también en gestos silenciosos y externos. Bueno, meditando esta frase podemos sacar dos conclusiones. Una, en primer lugar, es la necesidad histórica que ha tenido el hombre a lo largo de sus siglos de el arte, en definitiva. El hombre se relaciona con lo trascendental, con lo inexplicable por medio del uso de símbolos. No hay mejor medio eficaz para esto que poner el ejemplo de este maravilloso cuadro de Ismael Francisco Sánchez, que nos ha puesto en vilo la figura de la siervita. Y otra cosa relacionado con esta frase es el hecho de lo imperecedero. Hay una pregunta que nos viene a la mente y es el cómo a lo largo de los siglos ha podido un simple personaje, mujer, apenas culta, muy atrás de nosotros, llegar hasta nuestros días. Es la gran paradoja de los grandes personajes históricos. Por ello usamos también el arte para llevarlo a cabo. La sierva ha presenciado muchas cosas que le son imperecederas, en el sentido de su nombre. Hay algo que nos llama la atención y es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, toda la sociedad canaria conoce más o menos su nombre. ¿Por qué? Una gran pregunta. Sencillamente también tiene otras circunstancias, como también de imperecedero lo tiene su cuerpo, su propio cuerpo. Y bien, podemos hacer recapacitar sobre esta circunstancia usando para ello numerosas aproximaciones de la historiografía. Y es por ello que ahora paso a dar la palabra a don Lorenzo Santana Rodríguez, el cual nos hará una aproximación histórica a su figura. Don Lorenzo Santana Rodríguez es historiador del arte titulado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
De entre los campos asociados a su carrera, ha desarrollado especialmente el de la investigación histórica. Ha trabajado, entre otros temas, el comienzo de las devociones religiosas en nuestras islas, destacándose obras tales como El origen del Santísimo Cristo de la Laguna y su devoción, o bien la Candelaria de los Guanches, la de los agustinos y la de los dominicos, así como otras obras relacionadas con el tan emblemático tema historiográfico de la pervivencia del pueblo guanche tras la conquista. Cedemos el paso a don Lorenzo Santana, quien nos va a hacer una aproximación biográfica de Sor María de Jesús como personaje histórico e hija de un contexto concreto. Bueno, el título que propuse y de lo que voy a hablar es de Sor María de Jesús y su tiempo. Y su biografía casi es lo que menos vamos a tocar, porque vamos a contextualizarla, a explicar qué significa y cuál es el tiempo que le tocó vivir y a las monjas que le acompañaron en el convento su tiempo. Realmente es un personaje al cual le tengo mucha devoción. Mi esposa y yo venimos todos los años a venerar su cuerpo, el 15 de febrero. Y hace unos años tuve la suerte de poder documentar un hecho perdido de su vida. Y es que en 1691 una tal Leonor Méndez dejó este convento y una imagen de la Virgen de la Candelaria para que la siervita la cuidara. Incluso dejó unas cantidades para que la siervita atendiera la imagen durante todo el año y se le diera culto el 3 de febrero. Imagen que se ha perdido en la noche de los tiempos. Espero que algún día aparezca en un rincón del convento, si no se quemó alguno de los incendios que ha habido aquí. Pero dejando aparte esto, el haber podido añadir algo a su biografía, el haber tenido alguna intervención que me han pedido ayuda para su proceso, buscar alguna cosa, leer algún documento. Personalmente, como historiador, creo que es un personaje que está distorsionado. Es decir, el acercamiento biográfico a su vida es incorrecto desde el punto de vista histórico. Y les voy a explicar por qué. Realmente el material de la siervita de su vida permanece inédito en este convento en su archivo, no es de acceso público para los investigadores, digamos el conjunto de los investigadores, y el gran público la conoce a través sobre todo de la biografía que hizo el padre Moure a comienzos del siglo XX. ¿Y qué sucede? Que el padre Moure, como yo he podido documentar en mis trabajos, se le podría adjudicar el lema de los periodistas: no dejes que la verdad te estropee un buen titular. Es decir, el padre Moure manejaba los documentos a su gusto, ocultaba cosas, otras cosas las acomodaba a sus intenciones, a sus buenas intenciones como sacerdote. Y entonces, ¿qué sucede? Que la biografía que escribió, la que conoce el gran público, padece de cierta esquizofrenia, muy propia del barroco. Es decir, se ajustó a un esquema biográfico muy propio del barroco, en el cual hay ciertos clichés, copió esos clichés, manejó la información. Yo como historiador lo percibo cuando leo la biografía, que hay ciertas cosas que yo puedo intuir ahí que no corresponden y que hay cosas más ricas. ¿Qué sucede? Se los voy a contar de un modo coloquial. Quien lea esa biografía puede llegar un día a este convento, acercarse a las monjas y decirle: qué gran santa tuvieron aquí, pero qué mala vida le dieron. O viceversa, una monja catalina que lea la biografía de ella dirá: qué gran santa hemos tenido, pero qué mala vida le dimos. Es decir, y luego resulta que la siguiente biografía, en la que hizo Domingo Barbusano, pues tampoco le podemos pedir que saliera de ese cliché. ¿Qué sucede? Que parece, cuando leemos la biografía de la siervita, que no forma parte de una comunidad religiosa. Es decir, ella formaba parte de una comunidad, gracias a esa comunidad, a esas hermanas, a la regla que tenía aquí, al sistema de vida, escaló en la santidad, porque ese es el sentido de la vida religiosa. Sí, Sor María no era una mujer que vivía en el convento, era una mujer que vivía en el convento, que hacía vida con sus hermanas y se ayudaban mutuamente en el camino de la santidad. Entonces, estas biografías tenemos que revisarlas. E incluso más les diría
que si el proceso de beatificación se ha hecho sobre ese material, es incorrecto, porque no se ajusta a los cánones postconciliares de la santidad. Hoy se nos presenta la santidad, y sobre todo en la vida religiosa, como una labor comunitaria, en que las hermanas se están ayudando unas a otras dentro de su imperfección a escalar la santidad. Esa es la vocación a la cual Dios llamó a la sierva, es decir, a ser una monja Catalina. Entonces vamos a intentar explicar qué significó esta comunidad en el siglo XVII. Sí, cuando Sor María toca a la puerta de este convento, y entender por qué este convento en especial. Y debemos dejar atrás la historia del sueño premonitorio que recoge Moure, porque hay que desconfiar de los sueños premonitorios cuando te dicen lo que quieres oír. Y hay que recordar que la Iglesia tiene muy claro que los sueños premonitorios no son señal de santidad. Son fenómenos que pueden estar asociados o no, pero no son señal de santidad. La santidad es una cosa distinta de los hechos sorprendentes o aparentemente milagrosos. Y ahora voy a ver si pueden seguir mi hilo como historiador, que los historiadores a veces somos un poco raros en los planteamientos. Y es que realmente la Iglesia española y vamos a decir en Canarias, que no es un caso aislado, en el siglo XVII se encuentra ante una gran crisis espiritual. Realmente el proceso de descristianización de España no empieza en el siglo XIX, como se suele decir, empieza en el siglo XVII. Eso ya hay un gran consenso entre los historiadores. Es el siglo en que realmente el pueblo y las élites se apartan del cristianismo. Si el cristianismo deja de ser la fuerza motriz, la que anima a la sociedad, y comienza a ser apartada. Las élites se apartan y empiezan a abrazar las ideas ilustradas, y el pueblo realmente se va apartando de la Iglesia, del cristianismo. Dirán ustedes, bueno, se siguen haciendo procesiones, la gente sigue yendo a misa, pero ya no tiene la fuerza que tuvo en la Edad Media y en el siglo XVI. Ya no es la fuerza que anima a la Iglesia, a la sociedad española. Y para que no crean que lo digo yo, voy a citar lo que dice un historiador fallecido hace unos años, Antonio Domínguez Ortiz, al cual no se le puede acusar de ser anticristiano ni anticlerical en absoluto. Dedicó su vida a estudiar la España del Barroco. Y entonces cuando él explica cómo ya en el siglo XVII ya no se produce ese fenómeno de que hay hombres que hacen penitencia, dejan la vida de laicos, el ejército, la vida civil y se integran en el convento y llevan su bagaje moral y humano, sino ya se produce una transformación y dice, es que lo voy a citar textual, y que en el claustro, en vez de recias virtudes, predominaran la noñez, el escrúpulo monjil y la obsesión sexual. Canarias no está al margen de eso, la decadencia de los conventos es palmable, prácticamente los conventos arrastran una vida decadente, tanto los de clausura de monjas como los de hombres. El clero está afectado por el erasmismo y el quietismo, que en este un poco de teología saben de qué estoy hablando. Son movimientos que realmente están matando el alma de la Iglesia. Y va a llegar del norte de Europa el golpe de gracia con el jansenismo, el movimiento que niega la gracia, el libre albedrío, que creará una religión fría e inerte. Y entonces llega la Ilustración y realmente la Iglesia, como han escrito acertadamente los historiadores de índole cristiana, la Iglesia se va a morir de frío en el siglo XVIII. La Iglesia adolece de frío, pierde el amor. El culto eucarístico se transforma en los tabernáculos. Esos tabernáculos que ven ustedes en la catedral, en la orotava, que los historiadores del arte presentan como grandes obras de arte, significan la muerte de la Eucaristía. ¿Sí? Lo que intenta con buena intención el clero es alejar a los fieles de Jesucristo. Se empieza a adorar a un Dios lejano y extraño. Sin embargo, hay unas monjas, que son las de este convento, que van a llevar la contraria. Es decir, en el siglo XVI las clarisas habían sido las monjas las iluminadas.
se habían inscrito al movimiento de las Iluminadas de Castilla. Bueno, hace poco se lo estaba explicando en la charla de las Clarisas. Un movimiento que defendía, es el antecedente de... Ay, no me sale el nombre, de los que quieren los dones del Espíritu Santo. Ahora no me sale el nombre de este movimiento. Los carismáticos, gracias. Los carismáticos no se inventaron ahora, vienen de Castilla, de la Edad Media. Son las personas que creen que pueden acceder directamente a los dones del Espíritu Santo. Entonces las clarisas participan en el movimiento de renovación, fomentan la procesión del Cristo de la Laguna, el aumento de la Semana Santa, la oración privada. Y entonces, por las señales, los indicios históricos que tenemos, pues las catalinas en el siglo XVII y XVIII se van a escribir un nuevo movimiento, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, nos vamos a encontrar unas monjas que van a hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo. Si repasamos, por ejemplo, los sermones de Bartolomé Jiménez, el gran obispo canario de la época que la servita está aquí en el convento, a mediados entre el 17 y el 18, era un hombre con fama de santo en la época, de virtudes impecables, un obispo enérgico, reformador de la Iglesia. Pero si ustedes examinan sus sermones, se pueden morir de frío. Es decir, que hasta los más santos en la Iglesia estaban tocados de un quietismo, un erasmismo y un jansenismo que no animaban a la Iglesia. Se creó la imagen de un Dios lejano, distante, frío. Sin embargo, si van ustedes ahí a la reja del coro, que la pintó Cristóbal Hernández Quintana, en la época que la servita estaba aquí, verán en las filacterias, hay dos filacterias, una dedicada a la Eucaristía, con una cita del Nuevo Testamento, y otra que recuerdo cuando Carlos Rodríguez estaba haciendo su tesis sobre Quintana, le preguntó a sacerdotes para que le dijeran qué era, en la equivocada idea de que los sacerdotes conocen la Biblia. Y les puedo decir, los sacerdotes no conocen la Biblia. Los sacerdotes conocen de la Biblia lo que sale en la liturgia de las horas y en la misa. El resto de la Biblia no lo conocen. No siguen el consejo de San Agustín de que para conocer la Biblia lo primero que hay que hacer es familiarizarse con ella. Yo le dije a Carlos, no te preocupes, tú me dame el texto que yo te lo busco, pero no está en la Biblia, tú dámelo. Pues sí, es de la Biblia. Las filacterias dicen, fíjense, lo tengo aquí apuntado, sí, dicen, Frumentum electorum y Gérmenas vírgenes, que es del libro de Zacarías. Mas ¿cuál será el bien de él y lo hermoso de él, sino el trigo de los escogidos y el vino que engendra vírgenes? Es decir, esto es un pasaje inusual de la Sagrada Escritura, que no se cita en la liturgia de las horas, que no está en la misa, y de repente decimos, vamos a ver, aquí hay unas monjas que normalmente suele decir que son las monjas incultas, es lo que siempre suelo decir de las monjas de clausura, unas mujeres pobrecitas, que de repente escogen para estas filacterias un texto tan inusual del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes son estas monjas con estos ribetes cultos? Debemos recordar que la servita leía, conocía las obras de Teresa de Jesús, que tampoco es una mujer inculta, con cierta formación, pero ella, de acuerdo a los cánones de santidad de la época, hizo algo que su familia no entendió. Es la anécdota que cuenta More de los tíos que querían ofrecerle que fuera monja de velo negro en las Clarisas y ella prefirió ser lega en este convento. Es decir, no ser monja de coro, estar como por debajo en la escala social de las monjas, no las que estaban en el coro, las que regían el convento. Porque en los tratados ya de ascética de la época estaba asumido desde el siglo XVI que si querías aspirar a la perfección era mejor entrar en una comunidad no como miembro de pleno derecho, sino como criado, como servidor de los demás. Entonces, ella lo escoge a sabiendas y entra en una comunidad que ella puede percibir que está llevando la corriente, que está contracorriente.
En este convento hay 3 cuadros, hay las monjas, espero que me perdone, que según su tradición representan a Santa Florencia, que era una santa de la época visigoda. Sin embargo, a través de los 2 cuadros que se han publicado, puedo percibir como historiador del arte que no es así, porque muestran a una monja abadesa y uno de ellos se ve un corazón del cual brota un rosal y del rosal brotan las insignias de la pasión. Y en el otro se ve el rosal y las insignias de pasión. Yo como historiador del arte y además que he dedicado mi carrera a investigar los movimientos devocionales, puedo percibir, aunque aún no he identificado el grabado, que esa no es Santa Florencia, que es una santa visigoda, sino corresponde a una variante de los grabados de Santa María Magdalena de Pazzi, que es la precursora del culto del Sagrado Corazón de Jesús. No es el culto que luego genera luego la siguiente santa, que es Santa Margarita María de Alacoque y San Juan Eudes, que son los promotores, sino es el precursor. Entonces, lo que defiende el culto del Sagrado Corazón de Jesús es todo lo contrario a lo que defiende el jansenismo y la Iglesia Ilustrada. Es decir, mientras el obispo Tavira, tan mencionado por los historiadores en Canarias, mientras Viera y Clavijo, tan mencionado por los historiadores, del cual se siente tan orgulloso, nos hablan de un Dios distante, poco dado a la misericordia, riguroso, que nos exige un culto frío, distante, pomposo y vacío de contenido. Estas monjas, siguiendo primero a María Magdalena de Pazzi, como interpreto por esos cuadros, y luego a Santa Margarita María de Alacoque, defienden un culto basado en la confianza plena en la misericordia. Porque, aunque a ustedes les parezca extraño, el culto del Sagrado Corazón es teológicamente muy difícil de sostener. Realmente San Juan Eudes, cuando hizo sus escritos sobre la devoción al Sagrado Corazón, le costó muchísimo justificarlo. Realmente ustedes leen a San Juan Eudes y dicen, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Sin embargo, las personas que defendían este culto decían, no se trata tanto de comprender, sino de confiar en Jesucristo, en su piedad. Tenemos que mantener un culto distinto. Fíjense que Rodríguez Moure, en su costumbre de dorar la píldora, de no decir las cosas o decirlas, se vio obligado a decirlo. Y entonces, el culto al Sagrado Corazón de Jesús en Canarias comenzó en este convento, en esta iglesia, aquí, en este recinto. Luego pasó a Las Claras y luego se fue extendiendo. Pero el padre Moure, que sabía lo que estaba diciendo, había visto los documentos, lo dice así, y voy a citarlo textualmente porque está muy buena la cita. Dice, porque, hago un inciso, el primer altar lo fundaron 2 monjas caraqueñas que entraron en este convento en 1752 y crearon el altar en 1766, el altar del Santísimo Corazón de Jesús y la Santísima Trinidad. Pues Moure dice, pero como los discípulos de Jansenio no fueron escasos en estas latitudes, estos fermentos alacoques los ahogaron pronto. Sí, el padre Moure no quería decirlo porque está hablando de sus hermanos de sacerdocio, está hablando de los obispos de Canarias, pero se siente obligado, porque al final era un hombre honrado, un hombre bueno, y entonces se ve obligado a decirlo. A las monjas catalinas les persiguieron incansablemente porque estaban defendiendo una devoción que no les gustaba al clero. Y a la mayor parte de los fieles que estaban contaminados de jansenismo en su buena voluntad. Es decir, mientras aquí se estaba predicando un Dios de misericordia, frío y distante, estas monjas estaban hablando de un Dios cercano, amoroso, piadoso y que lo perdona absolutamente todo. Mientras se estaba recalcando el rigor del castigo, de la culpa y del pecado, esos rigores que parecen como tan protestantes del rigor, estas monjas estaban promoviendo un culto muy distinto. Entonces, cuando Sor María entra aquí, y eso como historiador agradecería el día que las hermanas nos permitan al común de los historiadores pues, ver toda esa documentación y su biblioteca y poder confirmar toda esta cuestión, ella se ascribe a un convento que está defendiendo algo que ella le llega
y un lugar en el que se va a sentir a gusto. Es decir, ella está practicando una cosa que sus hermanas están de acuerdo con ella. Es decir, lo que les estoy diciendo es que las monjas no le dieron tan mala vida a Sor María como nos pinta el padre Moore en su biografía. Al contrario, se ayudaron mutuamente en una labor, en defender el amor de la Iglesia. Y entonces, en su ilustración y su conocimiento de este movimiento que venía de Europa, del cual nos quedan estas pruebas, pues lucharon por él. Por eso es que creo, como historiador, que a Sor María todavía le podemos dar una vuelta de tuerca a su biografía y comprenderla mejor. E incluso, yendo un paso más allá, podría ser esta la razón por la cual, a diferencia de otras monjas de la época que fueron muy conocidas por sus milagros, por su santidad, tanto en esta isla como en Gran Canaria, de las cuales su nombre casi nadie se acordará de ellas, Catalina San Mateo y otra incluso lagunera, porque precisamente esta es la que ha perdurado en el tiempo y no las otras. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Lorenzo, por esta aproximación biográfica. Y bueno, ahora toca cederle el relevo a don Andrés Brito. Don Andrés Brito Galindo es doctor en Ciencias de la Información y experto en autocompetencia emocional y habilidades sociales. También es experto en coaching profesional y trainer en programación neurolingüística. En la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid. Andrés es técnico especialista en informática de gestión y está graduado en sistemas computerizados de edición por la Universidad Inglesa de Exeter. Andrés, además, está licenciado en Sagrada Teología por la Universidad de Burgos y es profesor de Antropología de la Educación en el Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis de Tenerife. Si bien la ciudad de Valencia tuvo a bien concederle el honor de nombrarlo Caballero del Santo Cáliz y su biografía aparece publicada desde 1995 en la enciclopedia ¿Quién es quién en el mundo?, muchos son los que lo aclaman como el mayor experto de la Sábana Santa a nivel global. Toma ahora el relevo de esta ponencia nuestro estimado profesor, el cual nos acercará a la siguiente cuestión: ¿cuál ha sido el impacto sociocultural de la siervita? ¿Cuántos de ustedes le han pedido algo a Sor María? No me puedo creer que sean tan poquitos. Venga, levanten la mano, no sean así. ¿A cuántos le ha concedido el favor? Muchísimas gracias. ¿Cuántos le han pedido algo y todavía no se lo ha concedido? Una pregunta de desafío para ustedes. ¿Qué pasa si no se los concede? ¿Se enfadan con ella? No. ¿Cómo se van a enfadar con ella? Quien se enfade con Sor María no merece vivir y yo haré que parezca un accidente. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a las autoridades, pero sobre todo muchísimas gracias a mis bienamadas monjitas catalinas, a las que quiero con todo mi ser, con todo mi corazón, porque son el motor de la Iglesia. No son unas mujeres locas, encerradas de por vida, en cadena perpetua, aquí en esta cárcel. No, son el motor de la Iglesia. La oración de estas mujeres, el sacrificio de estas mujeres, es lo que hace que un misionero entregue su vida. Es lo que hace que yo esté aquí dando esta conferencia. Es lo que hace que un viejito esté muriendo acompañado en un hospital. Es lo que hace que alguien esté soportando una tentación y superándola, ellas. Y entre ellas una muy especial que es la que nos convoca hoy, Sor María de Jesús. Pero les voy a decir una cosa. Sor María de Jesús no es santa porque esté incorrupta, es exactamente al revés. Está incorrupta porque es santa. Y el hecho de que esté incorrupta, que es lo que más llama la atención de esta monja y por lo que aparentemente es famosa en el mundo entero, no es un fenómeno paranormal raro que se muestra como espectáculo a la gente para que le llame la atención o le entretenga. No. La incorruptibilidad de un cadáver, primero, no es signo de santidad. O mejor dicho, no todos los santos tienen que estar incorruptos. Hay santos grandiosos, Teresita de Lisieux, por ejemplo, que es mi santa favorita, digo de paso,
que no quedó incorrupta. Ella pidió pudrirse, lo pidió en oración y el Señor le concedió también eso. Pero el hecho de que tengamos ahí al lado, a pocos metros de nosotros, un cuerpo que no se corrompe, es un signo. Y es un signo que a mí me lleva a pensar, ¿qué me está queriendo a mí decir Dios con el hecho de que este cuerpo permanezca como si estuviera dormido, a pesar de que hace 300 años que está muerta? ¿No será que es que no está realmente muerta porque la muerte no existe? Por lo menos eso es lo que reflexiono yo. Para un cristiano la muerte no existe. La muerte es un hasta luego. La muerte es el paso a una esfera diferente de conciencia. La muerte es la verdadera vida. Y eso no se entiende del todo, o por lo menos no sé si a lo mejor, como nos ha contado nuestro bien amado Lorenzo, por estos efectos jansenistas que hemos estado todavía padeciendo, puede que todavía estemos impregnados de una espiritualidad extraña, cuando realmente estamos adorando a un Dios que está vivo porque resucitó. Miren, cuando yo era pequeño, mi padre es la persona que yo más he querido en este mundo, pero cuando iba a pedirle algo, siempre iba del lado de mamá. Mami, a ver si conseguimos que papá me conceda esto. Esa fue la manera que yo tuve de entender lo que es un santo y lo que es la mediación de un santo y lo que es la función que tiene un santo en mi vida cuando necesito un favor y se lo voy a pedir. Por supuesto que Dios te ama y Dios quiere que seas feliz y Dios te quiere conceder todo aquello que sea bueno para ti dentro de su plan. Pero ha organizado las cosas de tal manera que quiere que haya determinadas personas, como Sor María, que nos acompañen también en el momento de realizar esa petición. Y esto es bíblico. Y esto es una cosa que le molesta mucho, y lo digo con toda la pedantería del mundo, a los protestantes, que niegan la intercesión de los santos. Y es bíblico ¿por qué? Es bíblico desde el Génesis. Recuerden ese fragmento en el que Abraham empieza a negociar con Dios para que no destruya Sodoma. Señor, ¿y si encuentras 50 justos? No, no la destruyo. ¿Y si son 40? Tampoco. ¿Y si son 20? Tampoco. ¿Y si son 10? Tampoco. Y Sodoma quedó destruida. ¿Sabes por qué? No porque Dios no le hubiera concedido eso a Abraham. Es que no encontró ni a 10 justos en esa ciudad. Pero es interesante tener esto en cuenta, porque evidentemente nos toca pedir el milagro con fe. Pero esa misma fe también me debe llevar a comprender que si no se me concede ese favor, es porque eso no forma parte del plan de Dios para mi vida. Y por tanto yo tendré que aceptarlo con paz. Con paz. Si estás aquí esta noche, es porque le tienes devoción a Sor María de Jesús. Pero recuerda que Sor María de Jesús es quien es por una razón muy sencilla. Se enamoró profundísimamente de Jesucristo desde que era una niña. Había allí en el Sausal una imagen del niño Jesús que le caía muy bien. Estaba loquita por esa imagen. Y se cuenta que cuando ella estaba en la iglesia cerrada, tocaba la puerta del convento. Yo no sé si esto será histórico, Lorenzo, pero me gusta creer que sí. Se abría la puerta y ella entablaba una conversación con el niño. Y el niño le dijo, un día me casaré contigo. Qué cosa más bonita. Un enamoramiento, eso es un santo, alguien que se enamora de Jesucristo, pero no es que se enamore de Jesucristo en plan platónico, no. Se enamora también del proyecto que tiene Jesucristo para el mundo, que se llama establecer el reino de Dios aquí. Y para eso hay que creerse profundamente el Evangelio. Eso es Sor María de Jesús. Y como muy bien nos ha dicho el historiador, no lo hizo sola. Ella entró en esta casa para santificarse, no para apartarse del mundo sin más, sino porque sabía que iba a encontrar aquí unas hermanas y que entre todas iban a vivir la Iglesia de esta manera tan potente como nos acaba de explicar el historiador. Además, el hecho de creerse también el Evangelio liberó a Sor María de Jesús de muchas de las cosas que a nosotros nos atrapan. A nosotros nos atrapa el dinero. ¿Qué no se hace en este mundo por el dinero? Ella vivió una vida pobre, completamente, desasida de las cosas materiales. Nos atrapan los placeres. Ya me dirán ustedes qué placer encontraba ella en hacer las penitencias. El verdadero placer de hacerlo era darle gloria al Señor, que es por lo que se hacen este tipo de cosas. Nos atrapa también la fama. Para más información, Telecirco en torno a las 4 de la tarde. Ustedes la ponen
Y ya verán que ahí hay gente que hace lo que sea con arañar 3 minutos de fama. Da la casualidad de que estamos hablando de una mujer que fue sabia como pocas y que se convirtió en consejera de muchísima gente principal de Tenerife que venía aquí a escuchar sus palabras y a escuchar sus consejos. Y sin embargo ella no buscaba fama ninguna, quería vivir escondida para los ojos de ese oropel que nos da la fama, que es nada en el mundo. ¿Y el miedo? ¿A qué le tendría miedo Sor María? Pues yo estoy por decir que ella le tendría miedo solamente una cosa: a no hacer la voluntad de Dios. Porque es lo único a lo que le tiene miedo un santo. A mí me encanta leer biografía, amigos y amigas, y yo no encuentro a personas más felices que los santos. Les pase lo que les pase. Antes les dije que Teresita de Lisieux es la santa en la que yo estoy más especializado. Cuando ella supo que iba a morir tuberculosa, casi se muere de alegría, porque sabía que iba a ser la liberación definitiva, iba a estar con su amado. Ella cultivó el amor de Jesús entregándose a él desde niña y optando por una vida contemplativa dentro de los muros de esta misma casa. Y a ti también te toca vivir lo mismo. No en un convento a lo mejor, en el metro cuadrado en el cual Dios te ha puesto, para que transformes ese metro cuadrado en algo que se parezca más, un poquito más al proyecto de Jesús. Y por lo tanto, a ti te toca ser santo o ser santa en tu casa, en la oficina, en el taller, en el Mercadona, en la gasolinera, visitando al enfermo, consolando a una viejita. Esa es la manera de ser santa. Y eso quiere decir que no tienes que hacer nada raro. Nada raro. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que hizo Sor María: enamorarte de Cristo y creerte el Evangelio. O sea, si Sor María es santa, tú también puedes serlo. No te conformes con menos. Esa es la llamada insistente que hace la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que es un documento que me encantaría que te leyeras como consecuencia de habernos escuchado esta tarde, porque ahí hay claves claritas para poder convertirte en santo en el siglo XXI. Sin la presencia del Espíritu Santo, Sor María de Jesús era una amargada. Pues ya me dirán, aquí metida toda su vida, arrastrando una cadena y una cruz. Pero con el Espíritu Santo, tanto Sor María de Jesús como nuestras monjas catalinas son el caudal a través del cual nos viene el amor infinito del Señor. Lo que consiguen es que ese amor llegue a nosotros de una manera mucho más patente. Por eso tenemos que sentir por estas maravillosas mujeres, no solo por Sor María, también por las que están vivas aquí con nosotros, una extraordinaria gratitud. Y plantearnos, no qué puedo hacer yo no qué puede Sor María hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por ellas. Y plantearme que si le voy a pedir un favor a Sor María me va a pedir algo a cambio. Y no es dinero, ni es, lo que sé, algo material. Te va a pedir que confíes en Dios. O que te quedes con esta frase, que es la que me contó a mí el confesor un día en el que yo lo estaba pasando un poquito mal. Adora y confía. ¿Te gusta? Está bonita, ¿no? Adora y confía. Y ten fe en que lo que pasa en tu vida no pasa por casualidad, forma parte de un plan. Eso es el don de ciencia. El Espíritu Santo concede 7 dones, pues uno de ellos es el don de ciencia. Y el don de ciencia consiste en ver causas y consecuencias en sucesos aparentemente aleatorios que no tienen conexión. Donde la gente no ve nada, un creyente ve la mano de Dios. Y donde la gente ve casualidades, nosotros decimos que es la mano de Dios que quiere pasar desapercibida y lo hace pasar como algo casual, pero no es así. Yo no sé con qué te quieres quedar esta noche, a qué has venido, no lo sé, porque cada uno de nosotros puede tener su agenda oculta, pero sí que me gustaría que tomaras una decisión después de habernos escuchado. Y es, ¿qué vas a hacer tú para parecerte un poquito más a Sor María de Jesús sin necesidad de encerrarte en el convento de las Catalinas? ¿Qué vas a hacer tú para parecer un poquito más a una figura como esta mujer maravillosa en el entorno en el que tú te mueves? Pues yo te voy a dar 10 claves. ¿Cuántas claves? 10. Primera, humildad. O sea, reconocer tu dependencia absoluta de Dios y la importancia de los demás en tu vida. Segunda clave, obedecer a Dios. O sea, escuchar atentamente qué quiere Dios de ti
y responderle con generosidad. Eso es la fe. Tercera clave, amar al prójimo. Fíjate tú las cosas que te estoy diciendo, las estoy sacando de las palabras de Jesucristo. Es decir, buscar su bien sin esperar nada a cambio, como manifestación tangible del amor divino. Cuarta, oración contemplativa, o sea, sumergirte en la presencia maravillosa de Dios para ver y amar la realidad de tu vida desde esa perspectiva. Si estás enfermo, gloria a Dios. Si eres rico, gloria a Dios. Si eres indigente, gloria a Dios. Si se te ha muerto un hijo, que es la cosa más horrible que le puede pasar a una persona, gloria a Dios. Porque no sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Cuando se vive de esta manera, ¿miedo a qué? Si ya lo dice San Pablo, ni a la espada, ni a la persecución, no. Estamos en las manos del Señor. Quinta, confiar. Consecuencia de lo que estoy diciendo. O sea, reconocer el apoyo espiritual que pueden ofrecer santos como Sor María en nuestro camino de santidad. Y también, otra clave muy importante, aspira a la santidad y haz todo lo posible por serlo. O sea, vive cada aspecto de tu vida diaria como una oportunidad de acercarte más a Dios. ¿Eso quiere decir que no te va a tentar el demonio más? No, al contrario, te va a pasar al contrario. Cuanto más santo seas, más te va a tentar. Esto es así. Pero esto es el desarrollo natural de la vida espiritual. Que, por cierto, la teología tiene muy clara una cosa, y es que todos llegaríamos a las cumbres de la mística si continuamente no estuviésemos frenando la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque yo a veces pienso que a lo mejor lo que me toca es no estorbar a Dios, dejar que Dios haga en mí, si es que yo no tengo que hacer nada. Nos lo han explicado mal, tienes que ser muy bueno para ir al cielo. No, mire, el cielo es un regalo y yo haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Lo que pasa es que soy bueno en gratitud al hecho de que Dios me ha dado ese regalo. Fíjate cómo te cambia completamente la perspectiva, Por lo menos a mí me cambió en su momento. Mi tía Charo, Dios la tenga en la gloria, tuvo 7 hijos. Y uno de ellos, con 5 añitos, se puso malito de cáncer. Mi tía, no hubo santo del cielo que no bajara para pedirle la curación del niño. Fue peregrinando a Candelaria, yo qué sé, hizo todo lo que estuvo en su mano en cuanto a lo que era su piedad popular. Y el niño murió. La reacción de mi tía fue quemar los crucifijos. Se apartó completamente de Dios. Fue un drama en la familia. De esto hace muchísimos años. Pero yo estoy convencido de que ese Dios del que nos habló Lorenzo, que se empezó a adorar en este convento, el Dios de la misericordia, el Dios del Sagrado Corazón, el Dios que comprende que yo me pueda enfadar con Él en un determinado momento, probablemente a mi tía le dio la oportunidad de estar con Él después de la muerte y de reencontrarse con su niño en el cielo. Estoy convencido. Porque somos seres humanos y en un determinado momento yo me puedo enfadar con mi padre, pero es mi padre. Y yo también actuaré como hijo pródigo y tarde o temprano voy a ir a dar con él. Me quedan 3 claves que no me he olvidado. Valorar los fenómenos místicos, por supuesto que sí. Sor María de Jesús fue un laboratorio de fenómenos místicos. Y eso nos lleva a entender que la presencia de Dios se puede manifestar de maneras inesperadas. Entregarte al Espíritu Santo, o sea, eliminar cualquier resistencia interna que obstaculice en la obra de Dios en tu alma, lo que te estaba diciendo antes. Y sobre todo, y muy importante, ver de otra manera la incorruptibilidad de Sor María de Jesús, o sea, verlo como un testimonio de vida virtuosa y de entrega total a la voluntad de Dios. Y por último, inspirarte en Sor María, o sea, dejar que ilumine tu camino espiritual y te guíe hacia la santidad. No porque vengas a verla una vez al año, si le tienes devoción cuando abren el sarcófago, sino porque, como muy bien nos indicaba Lorenzo, es un personaje que merece ser reivindicado. Y no esperar a que esté en un altar para ver de qué manera ella puede influir e inspirarme en mi vida hoy en el siglo XXI, sino empezar a ver qué hizo ella que yo también puedo hacer, qué actitud tuvo ella que yo también puedo tener, qué valores vivió ella que yo también puedo vivir. Ese es el mensaje.
de Sor María de Jesús de León Delgado para los hombres y las mujeres que peregrinamos en este mundo, en este siglo tan controvertido, tan lleno de luces y de sombras. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por este brillante discurso. ¿Qué decir? Ya hemos hablado de la parte historiográfica de la Siervita, ya hemos hablado de su impacto sociocultural, todo relativo a ella como persona, pero ¿y qué hay de su presencia a lo largo de los siglos en el arte? Bueno, pues a esa parte nos introducirá nuestro célebre pintor Ismael Francisco Sánchez. Ismael Francisco Sánchez es un artista palmero de 22 años, estudiante de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, con una trayectoria de trabajo enfocada en producciones artísticas. Su estilo se halla enfocado en la corriente barroca de la escuela sevillana del siglo XVII, con el objetivo de desligarse de la pincelada moderna y sus influencias vanguardistas. De entre sus numerosos proyectos se pueden extraer obras relacionadas con personalidades del mundo de la música, la política, así como instituciones religiosas y gubernamentales, destacándose entre estas sus labores como retratista de la Casa de Borbón-Parma, siendo premiado esta labor con la Real Orden de la Legitimidad Proscrita, y su obra como cartelista oficial de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Laguna en el año 2022, en ambos casos a edad temprana. Caballero de mérito de la Orden de los 12 Linajes de Soria, Ismael vive una vida consagrada a la divulgación y propagación del arte y su belleza, pudiendo encontrar parte de su exposición artística en centros tales como el Museo del Cristo de la Laguna, la Iglesia Matriz del Salvador, la Isla de la Palma y la Iglesia de San Pedro Apóstol. Finalizamos este periodo de ponencias con este ínclito artista, autor de este magnífico retrato que presidirá estos días solemnes de la apertura del sarcófago, que nos va a realizar un análisis pictórico de las representaciones de la Siervita a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Bueno, lo primero es que, siento decíroslo, pero no tengo el nivel de oratoria que nuestro compañero Andrés. Sin embargo, yo para empezar quisiera agradecer a todos los aquí presentes, en especial pues, autoridades, representantes del Ayuntamiento del Sausal, así como bueno, a nuestra congregación de monjas que han dado todo lo posible y dispuesto para que este proyecto pueda ejecutarse, así como a los ponentes. En especial quisiera agradecer a Gonzalo Suria, que ha sido pues, mi mano derecha a la hora de ejecutar esta obra. Deme un segundito. Vale. Mi proyecto, como podéis ver, se llama Hic est Deus, que en la lengua de Plutarco podréis saber que en castellano significa aquí está Dios. Todo esto tiene un sentido. Por primera vez, en lo menos 3 siglos y algo, se ha representado a la Siervita de una forma distinta, que es en esta ocasión. Vamos a centrarnos primero en una imagen que todos conoceréis, que es la estándar de Sor María de Jesús. Es un retrato de José Rodríguez de la Oliva que se representa post-mortem y, pues, signo de ello, por ejemplo, es el pallor mortis. Se ve una persona con cierta palidez en la cara, los labios morados, los ojos un tanto hinchados y, además de ello, podemos decir que las manos no son las de ella, sino que esto es posterior. Estuve en una exposición de Rodríguez de la Oliva y era un pintor que se caracterizaba por hacer retratos post-mortem y sabemos que la rigidez cadavérica probablemente no permitiera colocar sus manos así, aunque Moure, como bien ha citado Lorenzo, ha dicho que la Siervita posterior a su muerte sigue teniendo movilidad. ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho un detalle que ha hecho Rodríguez de la Oliva y son 3 marcas en la mano, símbolo de su penitencia rigurosa, la cual también está reflejada en mi obra. Pero dejando esto de lado, ahora me gustaría centrarme en su cronología en cuanto a su representación. Bueno, la segunda imagen no se ve. La segunda imagen se conserva en los conventos, otro retrato, copia del de Rodríguez de la Oliva, que aunque esté recortado, pues es el primero. Y
A pesar de que se ha intentado representar de una manera distinta, encontramos solo una variedad que es en el retrato del Cristo de la Humildad. Muchos conoceréis porque en una de las esquinas está Maro Pargo. En el centro está la siervita, pero bueno, si nos fijamos, es un poco evidente, por lo cual no se ha copiado este retrato, sino el otro. Rodríguez de la Oliva era un pintor con una técnica bastante pulida. O sea, tengamos en cuenta que estos señores pues, en el barroco no tenían un teléfono ni calcaban, o sea, simplemente estaban habituados a representar la realidad tal cual la veían. Entonces, fue el único que delante de la siervita la pintó. El segundo caso, pues probablemente fuera una interpretación. Sin embargo, tiene una peculiaridad que sí es acertada y es el velo. En el primer caso, no sé por qué, porque ya que no está documentado, se ve que muestra como mucha frente. Sin embargo, la función de la toca, que se ve aquí, era tapar el rostro de la monja. Aquí se ve un poco más bajo. Probablemente en la realidad se hubiera parecido más a la segunda imagen. Pero retomándonos de nuevo a la representación. Todos estos cuadros que veis son copias del de la Oliva, o son inspiraciones directas de él. Mas a partir del siglo XVIII o XIX se empieza a mostrar con los ojos abiertos, que esto es una peculiaridad pues, que hasta antes no se había visto. Sigue sin romper un poco con la posición, es muy evidente que sigue siendo una copia. Y bueno, por esta parte de acá hay un grabado contemporáneo en el cual se muestra a la siervita de la misma forma, pero con la cara de frente, que esto es otra variación. Más allá de esto, pues no ha cambiado nada. ¿Qué acontece que pueda realizar yo este cuadro? Principalmente un proceso de investigación bastante complejo en el cual pues, hemos tenido que indagar en distintas fases, que yo la he dividido en dos. La primera mitad dedicada a la investigación, la mímesis técnica, y la segunda, la ejecución del proyecto y a la conclusión. La primera fase, que es la de investigación, consiste en reunir todos los documentos que haya, incluso los gráfico-pictóricos, que serían los cuadros en sí, para intentar hacer una semejanza de lo que podría haber sido el rostro de la siervita. Que aquí entraríamos en la fase de desarrollo. Una vez con el material que hemos recogido y tenemos, podemos hacernos una idea de cómo podría haber sido el rostro tridimensional de la siervita. Como no es posible hacerle rayos X a ella para hacer una aproximación de la estructura ósea, pues tenemos que tirar simplemente de representaciones gráficas y descripciones muy concretas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una de un estudio iconográfico que se hizo del retrato de la siervita, el de Rodríguez de la Oliva, en el cual, pues, desde un punto de vista neutral, nos dice pues, que es una persona con un rostro asexuado que podemos determinar que es femenino porque lleva un hábito de monja y tiene ciertos rasgos parecidos al de los guanches y demás. Que bueno, vosotros los podéis leer. Después de esto, estas descripciones tenemos que dividirlas en las físicas y en las psicológicas, porque un retrato no es simplemente, pues, voy a pintar la cara de ella, no. Como quien dice, la pintura o el retrato es el encargado de plasmar el alma de la persona, no solo lo que se representa. Yo puedo hacer un cuadro que no se parezca en nada a la siervita, pero que representa a la siervita. Aquí hay dos descripciones por parte de Moure, que fue un biógrafo del cual ha citado Lorenzo, valga la redundancia, y en la primera descripción habla un poco pues, de su forma de ser, pero un dato en concreto de lo que pone aquí es que era pequeñita. Esto, quieran o no, es importante a la hora de representar el cuadro, porque una persona alta tiene tendencia a ser delgada. La segunda descripción de personalidad, pues, lejos de lo que todos sabemos, era una persona pues, muy humilde, muy sosegada, y que solía tener una tendencia a autodisciplinarse, como penitencia rigurosa. Son cosas que hay que mostrar, son datos muy concretos, pero que deben estar reflejados. Aquí podemos ver un estudio del hábito dominico,
y aunque esté recortado, pues lo primero es un dibujo de mi parte donde se ve la siervita en la parte trasera, que tiene una característica, a diferencia del hábito dominico actual, que es la toca, que aquí es translúcida. Qué pena que esta esté recortada. En esta imagen se ve cómo el velo de la monja pasa por debajo de los ojos, porque esa era su función. No era realmente ir por detrás de la frente como está mostrada en el cuadro de Rodríguez de la Oliva. En el centro está incorrectamente representada en el mural de Santo Domingo la siervita. Es una de ellas, no sé si alguno sabe de cuál hablo. Bueno, el mural de Santo Domingo de aquí debajo. Y bueno, el velo incluso llegaba por debajo de los hombros. Esto es un claro ejemplo de mi obra donde se puede ver eso traslúcido, sin llegar a ser opaco, que deja entrever ese manto negro que lleva. Luego, en el proceso de investigación, de verdad es una pena que salga recortado, esto ha sido parte de una exposición de los retratos post-mortem de Rodríguez de la Oliva, en el cual que se conserva en este monasterio muestra esta segunda foto que no apareció en la primera presentación. En la segunda hay un dibujo que también se conserva aquí, que a pesar de ser un dibujo contemporáneo marca muy bien los labios, cosa que en el cuadro original no se ve mucho. Y en el tercero, que tampoco se ve, hay una escultura contemporánea que se conserva en este convento también. Sin embargo, sus rasgos no terminan de ser acertados con las anteriores representaciones de ella, o las que podríamos considerar más fidedignas o acercadas técnicamente a la perfección. Yo quería citar de ejemplo, aunque ahora no se ve tampoco, una escultura que ha realizado un compañero mío, que es Domingo Cabrera, de La Palma, que tiene unos rasgos mucho más acertados a los que se ha representado comúnmente. Y bueno, dejando esto de lado, ya que no se ha podido ver, yo he consultado dos tipos de fuentes, las cuales son las documentales y las cuales son las gráficas. Para las gráficas he tenido que ir a determinados sitios a ver la obra presencialmente, como ha sido pues, este convento, el de Santo Domingo, incluso la ermita de Nuestra Señora del Rosario, donde se conserva el cuadro del Cristo de la Humildad, que recordemos en la esquina tiene Amaro Pargo, y en la parte baja tenemos el Museo de Bellas Artes de Tenerife, donde estuvo la obra de José Rodríguez de la Oliva como pintor post-mortem. En cuanto a la bibliografía, pues he recurrido un poco a un estudio del análisis iconográfico, el cual os había mencionado antes, de María Susena. En el segundo, dos biografías de la siervita, las dos escritas por Moure, sino que una era una versión anterior, que puede que tenga un poco más de contenido. Aquí tenemos un proceso en cuanto al abocetado, que bueno, sigue estando recortado, donde se pueden ver algunos estudios del rostro en base a las referencias gráficas que he tenido, y luego modelos para las manos. Concretamente me quise basar en el primero, ya que no se aprecia bien en la segunda foto, sí, están desdibujadas. Sin que había alguna, no sabía bien cómo representarlas, y bueno, casi por inspiración divina apareció una maravillosa monjita, Sor Inés, para ser modelo de las manos de la siervita. Como podéis ver, hice una reconstrucción facial de ella con ciertos fallos, como podría haber sido la longitud de la nariz y la pronunciación de la boca. Concluyendo esto, bueno, aquí había una foto en blanco y negro del retrato. Es un análisis comparativo en el cual podemos ver las semejanzas entre el retrato de Rodríguez de la Oliva y el que he realizado. Vamos a fijarnos en este de aquí. Se puede ver que la siervita, por ejemplo, tiene pues, en las comisuras unas arrugas por esta parte de aquí, tiene en una forma casi de un omega inverso otra arruga debajo de la boca, sus labios tienen una cicatriz en la parte derecha, que son cosas muy concretas y pues entre una zona y la otra tienen ciertas distancias que hay que saber respetar. Tampoco se ve. Bueno, el análisis técnico. Aquí ya indagamos de lleno en lo que es la obra. La obra en sí tiene una serie de pasos a seguir.
para poder ser pintada. No es simplemente yo dispongo de este material gráfico, de este boceto y ala, lo pinto. No es así, hay que saber hacer las cosas bien, como se dice. Bueno, aquí no se pueden ver las referencias que he citado, pero para que os hagáis una idea, el primero es el retrato de la venerable monja doña Bernarda por parte de Diego Velázquez, que es mi principal influencia, y tal como ha citado don Gonzalo, pues mi técnica intenta reflejar la escuela sevillana del siglo XVII. Luego, en cuanto a las veladuras, me he inspirado bastante en Rembrandt, y como otros referentes he tenido a José Rodríguez de la Oliva, que está tachado, y luego en esta parte que no se llega a ver está José María Esquivel, que por quien no lo sabía era pintor de corte de Isabel II, y se conserva un maravilloso retablo de la Transfiguración en la iglesia matriz del Salvador en la isla de La Palma. Ay, Dios mío. Bueno, en la segunda foto vemos un ejemplo de lo que podrían ser las veladuras. En este caso, son como ciertos rasgueos por encima de la pintura original que pueden ser alterados con un medium alquídico, que en este caso se llaman retardantes. Esto hace pues que desde lejos la imagen tenga mayor impresión y mayor realismo, porque desde cerca es como quien dice, iba a ver a las meninas, pues desde cerca me parecen manchurrones, pero luego cuando uno se aleja, ¡buah!, ya no son manchurrones, ¿no? Hay un ejemplo aquí, que bueno, se percibe un poco mal, de unas veladuras. En la parte del velo hay ciertos rasgados que hacen diferenciar la tonalidad de la toca con la del fondo, para destacar la imagen y a su vez, bueno, está tapada. En las manos tiene también algunas particularidades de las veladuras, sobre todo en los dedos. Los dedos están desdibujados desde cerca. Pues, como se decía en el jet steel, y yo creo que el precursor del jet steel en este concepto fue Velázquez, menos es más. Por ello, aprovechando esto, he querido representar dos símbolos que para la ciervita pues, están documentados, son objeto de bastante estudio, como puede ser el caso místico de mover la medalla de la Virgen de la Soledad, la cual está representada en la María del Rosario, o por ejemplo pues, su devoción al Cristo de la Laguna, que está aquí representado en el Cristo del Rosario. En la imagen de aquí, que está recortada, podréis ver la imagen de la Virgen de la Soledad, que se encuentra en Santo Domingo, y debajo, pues una referencia al Cristo de la Laguna, que fue el cuadro en el cartel el cual me basé. Bueno, finalmente, que tampoco se ve, es el cuadro original que he representado aquí, sino que aquí lo podríais ver con una calidad mejor. Y en el siguiente, un compañero ha elaborado un poema bastante bonito a la ciervita y al cual pues, me gustaría invitar a subir. Se trata de Jorge Rodríguez, que la verdad a mí al menos me ha emocionado y va a acompañar, si Dios quiere, este 15 a las estampitas de la ciervita en la parte trasera. Bueno, después de tan ilustres ponentes, yo tampoco tengo mucho más que aportar, pero cuando Ismael y Gonzalo me habían pedido que preparara una oración con ocasión de la presentación oficial del que sería el retrato de la ciervita, yo quería que no fuera la típica oración en la que se pedía la concesión de alguna gracia, sino que fuera una oración que de alguna forma realzara, reafirmara el carácter popular del que la ciervita gozó incluso estando en vida. Entonces, yo siempre he pensado que la poesía ha estado rodeada siempre de un mito, que es el hecho de que la poesía es un recurso artístico, un recurso expresivo que solo está hecho para gente culta, para gente de la élite. Y a mí nunca me ha gustado pensar eso. Yo siempre he pensado que la poesía es un recurso expresivo muy popular. Y precisamente porque la ciervita, estando en vida, gozó de popularidad entre las gentes de la laguna, entre las gentes de toda Canarias, y después de muerta siguió
gozando de esa popularidad y hasta nuestros días sigue gozando de esa popularidad, quería que esa oración fuera una oración que también fuera poema, es decir, una oración que llegara a ser expresiva, expresión del pueblo que siempre la arropó con su presencia, desde su vida hasta hoy. Entonces, por otro lado también tengo que decir que siempre hemos pensado y pensamos de alguna forma en el imaginario colectivo, las monjas de clausura aparecen como señoras que están encerradas todo el día en el monasterio y nos olvidamos a menudo de una cosa. Sor María de Jesús fue dominica, fue monja de la orden dominicana, es decir, el nombre oficial de la orden dominicana es la Orden de Predicadores. Y esta señora, de la que estamos presentando su retrato, desde la clausura, desde los límites que los muros le ponían, fue predicadora para la ciudad de La Laguna, fue predicadora para toda la isla de Tenerife. Y precisamente por eso quería resaltar el gen dominicano que esta señora estiló cuando ingresó en este monasterio. Entonces, les invito a que, para acabar el acto, precisamente porque este poema no es solo poema, sino que también es oración, le invito a todos los que puedan verlo desde la pantalla que reciten el poema conmigo. Señor de cielo y tierra, del que emana toda luz, alabado sea tu nombre, porque a María de Jesús nos la diste sausalera. Desde niña ya su amigo, y ya joven que la pensaras, de la orden del Carmelo, la reservaste con celo, ni la quisiste de las claras, sino que hija de Domingo. De virtudes adorno te dio, y milagros como a ninguna, que con tanto portento llenabas el convento de las gentes de la laguna, para oírte hablar de Dios. En la oración ordinaria y sencilla de este pueblo, aún se pide con ardor, de la siervita del Señor, veamos su rostro sereno en los altares de Canarias. Quiero aclarar el título de este cuadro, ya que no es retrato de la siervita ni retrato de Sor María de Jesús, es Hic es Deus, Dios, aquí está Dios. Si pudiéramos preguntarle algo a Sor María de Jesús en esta representación, si ella pudiera abrir la boca, creo que sus palabras serían claras. Aquí está Dios, no me miréis a mí, mirad a quién estoy mirando yo. Por lo cual, de alguna manera, este cuadro también ha significado algo muy especial para mí y sin más dilaciones espero que os haya gustado a todos y que, bueno, ya ahora esta será su nueva casa hasta que Dios diga y al menos el 15 podrá acompañarla en su sarcófago. Así que nada, simplemente me despido de ustedes y espero que les haya gustado el cuadro. Muchas gracias. Bueno, gracias Ismael por este acercamiento al arte y gracias Jorge por tan refinadas palabras con tu poesía. Pues damos por finalizados estos eventos en honor a la apertura del sarcófago y pasamos a los agradecimientos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, a todos los aquí presentes, esperando que nuestro humilde trabajo les haya acercado un poco más a profundizar en esta gran figura como lo es la siervita de Dios y a incentivarles, por supuesto, a rezar por su pronta canonización, que esa, en definitiva, ha sido la intención de todos los ponentes y la mía personal. También somos conscientes de que este no es el mejor día ni el mejor horario para venir a unas ponencias, dado que es martes de carnaval y mañana miércoles de ceniza. Sin embargo, creo que hablo en nombre de todos los ponentes aquí presentes al resaltar que la iglesia está llena y eso nos ha conmovido demasiado. Así que muchas gracias. Damos también las gracias a las diversas autoridades aquí presentes, de manera especial a los representantes del municipio natal de La Siervita. Agradecemos, pues, esta participación formal a las autoridades civiles que han contribuido a rendir este pequeño homenaje a tan célebre ciudadana.
Agradecemos también a todos los medios de comunicación que han contribuido a hacer este acto más visible para los que de alguna manera u otra han querido estar aquí pero no han podido. Gracias. Doy las gracias también a título personal a todos los ponentes que han usado su tiempo de ocio para invertirlo en estas ponencias que hemos tenido hoy y que a la vista está, todo ha salido a las mil maravillas. Gracias. Damos también gracias por su presencia a los padres dominicos. Admito que me conmueve mucho su presencia aquí y doy las gracias a la sierva por habernos permitido compartir este momento juntos, quienes han tenido a bien participar con nosotros en estos días tan marcados para la Orden aquí en Canarias. Agradecemos también, como no podía ser de otra manera, en particular a los muy ilustres señores don Juan Pedro Rivero González y don Miguel Ángel Navarro Mederos, quienes nos han ayudado a la hora de organizar este evento. Gracias. También me gustaría dar las gracias a la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna, quienes han tenido a bien cedernos esta tela magnífica para cubrir nuestro cuadro con la mayor dignidad posible. También damos gracias en particular a Jorge Rodríguez García, quien ha elaborado, como ustedes han visto, esta oración tan preciosa en honor a nuestra sierva y que podremos disfrutar en unos días. Gracias, Jorge, de todo corazón. Y bueno, y ya en último lugar, quisiéramos expresar nuestra más sincera gratitud con las monjas de este monasterio de Santa Catalina de Siena, las cuales desde el primer momento se han prestado a colaborar con nosotros en este proyecto. Ellas son las continuadoras del ejemplo de nuestra tan querida sierva, y su trabajo siempre es cordial y silencioso, y en su vida de cada día se hallan ejemplos de modestia y servicio al Señor, del que las paredes de este monasterio es un gran testigo mudo. Gracias a todos.